y empiezo el tema. Ok. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, pues mi nombre es Daniel Alberto Gómez Morales y pues hoy vamos a tomar un tema muy interesante, que vamos a hablar sobre el expresidente Donald Trump. Pero antes de, les voy a presentar a estas tres personas que tengo aquí como participantes. La primera es Marisol Gómez, ella tiene 27 años. Creo que está estudiando la preparatoria y es ama de casa. La segunda participante es Dana Sánchez, ella es estudiante y a la vez trabaja. Tiene 17 años y hoy nos hizo el favor de estar con nosotros. Y por último, tenemos a el profesor Francisco de Jesús Cepeda Rincón y tiene 28 años. Bueno, como les dije, vamos a hablar sobre este tema que, pues, aunque suene un poco repetitivo, pues a mi parecer es importante, ya que pues hay que conocer más sobre distintas culturas y pues otros países, y pues Estados Unidos no es la excepción porque pues es primer mundo, una potencia mundial. Y bueno, para introducir este tema, hace 2 años ya casi, en el 2018, finales de 2018, empezó a haber un problema en el continente asiático, ya que se había descubierto una mutación de una enfermedad llamada coronavirus. Y bueno, para el 2019, pues, perdón, la cepa comenzó en 2019 y para el 2020 llegó a todo el mundo. Bueno, en Estados Unidos, pues ya se sabía que se iba a salir tal vez un poco de control, porque como les dije anteriormente, es una potencia mundial y aunque yo sé que están preparados, pues es miles de personas y pues es una enfermedad que se le pega a cualquier persona que tengas al lado, y pues tienes una persona contagiada de esta enfermedad, pues es muy lógico que se te iba a pegar esta enfermedad y aparte pues se iba a salir de control porque no existía ninguna vacuna o algún medicamento que no permitiera pues que no se saliera de control y la gente pues no se contagiara. Bueno, al principio de la pandemia en Estados Unidos, el señor expresidente Donald Trump pues dijo que iba a tomar unas medidas preventivas para los estadounidenses, pero también para los inmigrantes y para personas que quisieran viajar hacia Estados Unidos. Ok, una de estas recomendaciones que dio el presidente fue que no salieran de casa, que las clases iban a suspender e igual algunos trabajos. Y bueno, pues aquí existió una palabra que ya todos conocemos y es muy común para nosotros, que se llama el home office. Y bueno, pues aparte de estas medidas para estudiantes y para trabajadores, se dieron algunas otras, se podría decir como dinámicas para las personas mayores de la tercera edad. Y bueno, estas dinámicas consistían en que los asilos estaban completamente cerrados, solo las personas que trabajaban ahí podían entrar y salir, pero con debidas precauciones, entre ellas, pues que se hicieron pruebas de COVID antes de entrar al asilo para saber quién estaba contagiado y también se les preguntaba a diario a cada persona que trabajaba en el asilo sobre si sentía algún síntoma y bueno, ya llevamos un año encerrados en pandemia y pues aún nos queda un buen tiempo. Y quería preguntarles a ustedes, pues, ¿ustedes creen que fueron correctas las medidas que tomó el presidente Donald Trump al momento de saber que, pues, esta cepa, iba a ser mundial y, pues, aparte, pues, muchas personas van a Estados Unidos, entonces él tomó medidas preventivas muy rápidas y la pregunta es, ¿creen que son correctas estas medidas? Hola. Bueno, yo sí creo que son correctas porque como sabemos los adultos mayores son sociedad de riesgo, son los que tienen sus defensas más bajas y son los que son más propensos a contagiarse. Por eso yo creo que sí estaba bien la medida tan estricta en los asilos. Okay. ¿Alguien más?
Yo opino que sí, que estaban bien, están correctas las medidas. Pues, como dijo la señora Marisol, que pues los adultos mayores eran como los más vulnerables y pues, ay, perdón, pues ¿cómo se llama? El home office estuvo bien ya que pues para que no hubiera como tanta, ¿cómo se dice? Tanta, tanta reuniones de gente, vaya. Para que no se contagiaran todos, pues yo opino que estaban bien. Y fue como muy rápido las medidas que tomaron. Ok, gracias. Y por último, la opinión de Francisco. Ok, mira, pues siempre en la cuestión gubernamental está el cuestionamiento público de todo lo que hacemos, si fue correcto o no fue correcto, ¿no? Lamentablemente no podemos saber si es correcto hasta que vemos los resultados. Si fue correcto abrir, fue correcto cerrar, pues no sabemos hasta que vemos las consecuencias que tuvimos con el tiempo. O sea, siempre en esta toma de decisiones, desde la parte política es muy difícil el decidir si algo para las personas es correcto o es incorrecto, porque podrá decirte gente, yo odio el home office, ¿no? Y otra gente que dice, yo amo el home office. Entonces, por un lado tenemos a alumnos que nos dicen, no, es que a mí me encanta estar en línea porque así de esa manera puedo estudiar más, tengo más tiempo, a lo mejor pues no tengo que estar gastando en transporte público y eso me genera un gasto. Y los maestros que hay unos que dicen, no, es que ya quiero volver, y otros que dicen, no, jamás volvería, no, así estamos muy bien. Entonces, siempre en ese tema decidir si es correcto o es incorrecto, lo tenemos que ver con los resultados. La realidad es que la postura de Donald Trump en un inicio parecía más una cuestión personal de él, ¿no? O sea, decir, yo no creo en el COVID, yo no creo en nada, y por otra parte, aplicándose medidas. Entonces, como que el discurso político que él daba de confianza de los ciudadanos no era el mismo que se implementaba en cuestiones gubernamentales. Claro que estos cierres pues sí eran o tenían la intención de proteger la vida, la salud de las personas, más que todo porque todavía ni siquiera conocemos bien qué causa el COVID. Podemos ver todos los días en las noticias, oye, ¿qué pasó ahora con el COVID? No, pues que ahora salió esto, no, que ahora mutó, no, que ahora está matando a muchas personas. Entonces, hay que abrir, la economía por otro lado está muriéndose, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para buscar una solución? En este caso, una situación tan grave, como bien señalabas, si pues Estados Unidos tiene tanta importancia en este tema de decidir qué hacer o es un país que reciba muchísimas personas y que de ahí se puede, digamos que trasladar el virus con mucha mayor facilidad a otros países, pues sí tenemos a veces esta dificultad de cuestionar la postura de un presidente del país de la potencia del mundo, ¿no? Una potencia mundial, sí lo podemos cuestionar. Entonces, creo yo que por el mismo control, y aquí viene un punto muy importante de lo que tú dices con la cuestión de Estados Unidos como potencia mundial. Pase lo que pase, decida Trump o no abrir o cerrar, Estados Unidos acaparó vacunas. Acaparó vacunas, de manera que es evidente que Estados Unidos va a salir antes de la crisis de COVID que otros países. Estamos viendo lo de la India, una tragedia humanitaria en la India, pero ¿qué pasa con la India? Produce muchas vacunas, pero no son para ellos. Esta es la cuestión con Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos nos regaló las AstraZeneca? Bueno, porque se sospechaba que venían dañadas, que no les gustaron, que por la cuestión de trombosis. Entonces, pues ahí va para México. Te la regalamos, somos bien buena onda. Pero nos damos cuenta de esta postura de Estados Unidos, que ellos ya, por ejemplo, están teniendo acceso a vacunas, incluso ya casi de venta libre. Entonces, siempre, como siendo un país tan nacionalista, Estados Unidos, van a ver primero por su gente. Y Trump en ese aspecto sí tuvo un discurso político, también estábamos viendo que están en elecciones, y por el otro lado, el discurso de cerrar todo, aunque también hay que ver en ese aspecto de la cuestión de los gobernadores. Hay que recordar, por ejemplo, que Texas, varios estados conservadores, perdón, decidieron eliminar las restricciones. Eliminar las restricciones, el uso de cubrebocas totalmente voluntario, ya no es obligatorio, cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo saber el impacto del COVID? ¿Cómo saber si fue cierto? Salvo con las cuestiones de adultos mayores, como mencionabas, ahí sí, en ese aspecto, en todos los países que prácticamente se les daba prioridad, en México, a los primeros que se les puso fueron las personas adultas mayores, pero por otro lado hay una despreocupación por lo que, por ejemplo, les puede pasar
a ustedes que son más jóvenes, de que ustedes no necesitan la vacuna, ¿no? Nosotros como profesores sí hay que vacunarlos, pero a los alumnos a ver cuándo les toca, porque ellos son más jóvenes y no tienen tantas afectaciones. Entonces, creo que considerando la postura de Trump, no fue correcta en el discurso, pero sí en las acciones que tomó. Justo como las que mencionabas de cerrar asilos, cerrar escuelas, en ese aspecto sí, era necesario para evitar la transmisión, pero su actitud política en ese caso fue pésima. Hay que recordar, y con eso concluyo, Bolsonaro en Brasil. Bolsonaro en Brasil tiene una actitud muy parecida a Donald Trump en cuestión política, en mensaje político, pero no así, pero coincide mucho con sus actitudes gubernamentales. Por ejemplo, el impedir que se estén aceptando o se esté autorizando el uso de vacunas. Trump en ese aspecto no puso esas restricciones y en Brasil sí está empeorándose porque, aunque él no cree, y aparte lo está implementando en el gobierno. Y ahí es donde ya dice uno, bueno, pues si el gobernante se quiere morir, pues que se muera. Pero ¿por qué tienes que matar a toda la población en el proceso? Entonces ahí sí hay una diferenciación y por eso creo que Trump, personalmente, como cuestión política, fue pésimo su manejo, pero en cuestiones gubernamentales, creo que coincidirían que fue correcto. Ok, muchas gracias. Esta respuesta final me permitió abrir paso a lo siguiente. Pues mencionaba que, bueno, la forma gubernamental de Trump, pues también tiene que ver aquí y pues es obvio, ya que, pues, ¿cómo vas a controlar un país tan grande? O sea, eres solo una persona con un secretario de salud, y pues es mucho trabajo para ellos. Entonces, una de las decisiones que tomaron, y pues se por parte de personas que viven en Estados Unidos que no son natales, pues la vieron incorrecta y bueno, pues esta decisión a la que me refiero es a la de que cerraron fronteras y se cancelaron algunas visas, pues debido a que Trump no quería que entrara demasiada gente al país, porque pues ya conocemos que aquí en Monterrey hay estos camioncitos que te llevan a Houston, Texas, a comprar ropa y así. Él no quería eso. También es muy conocido aquí en Monterrey, pues la ropa de paca estadounidense, y pues él no quería que entrara ni saliera gente de su país para que no hubiera contagios y pues también viéndolo de otra forma, a mi parecer es correcto esto que hizo, ya que pues ya vemos aquí en México que se descubrió una nueva cepa en algunos estados. Y bueno, pues esto le permite a Donald Trump que, bueno, no se salga más de control, pues esto del COVID-19. Y bueno, hay una parte que Donald Trump no dijo mucho al público, pero no se puede ocultar, que es que también cerró esto debido a que había muy poco trabajo en Estados Unidos en época de COVID. Entonces mucha gente está aprovechando para ir a Estados Unidos, no solo mexicanos, sino todo Latinoamérica. Pues iban a Estados Unidos por un buen trabajo y pues nosotros sabemos que la situación ahorita está muy fea económicamente, hablando de salud, hablando de todo está muy mal. Y bueno, pues como les dije al principio, Estados Unidos, potencia mundial, primer mundistas, todo el mundo se quiso como que aprovechar, se puede decir así, para ir a buscar un empleo donde le paguen en dólares, porque para ellos el dólar es la mejor moneda que puede existir, y pues en realidad así es. Entonces hubo rumores también que Donald Trump hizo esto también por temas de trabajo. Y aquí viene la segunda pregunta, que es si consideran bueno esta opción que tomó Donald Trump sobre la cancelación de varias visas y sobre detener la inmigración durante pandemia para que no se saliera más de control lo que ya estaba fuera de control. Ok, bueno, otra vez vamos a lo mismo, o sea, estamos en una pandemia, no podemos viajar, no podemos salir, sí considero correcto que haya parado todo ese tipo de actividades, por lo menos 1 o 2 meses restricción total y ya los otros meses bajar poquito la mano, eso es lo que sí se me hace que sea correcto.
Ok, muchas gracias. Yo opino que pues eso se debe de aplicar en todo el mundo, vaya, porque pues no vas a parar a tanta gente, no vas a como a impedir que salgan, pero si vas como no encuentro la palabra, pero como si vas a cancelar o a restringir como varias cosas, por ejemplo, eso de las visas y todo eso, pues opino que estuvo un poco bien, porque pues así como que restringió o vaya, les prohibió el paso. ¿Para qué? Para que pues los habitantes de allá no se fueran a contagiar o vaya a entrar alguien y vaya pues a estar peor el asunto. Y opino que eso también se debió de aplicar aquí en México, pero pues no se pudo. Pero opino que estuvo bien. Ok, gracias. Bueno, en ese aspecto, Dana tocó un tema muy importante que es el que se tuvo que haber prohibido prácticamente en todos los países. Aquí con el caso de Estados Unidos hay una doble cuestión, porque está prohibido el pasar por vía terrestre, pero no en avión. Entonces, ¿cómo está el asunto? O sea, entonces, ¿quieres que entres o no quieres que entren? Porque es una migración mucho más controlada, ¿no? O sea, no es lo mismo ir de México a Estados Unidos y regresar a que desde Estados Unidos, que es donde principalmente salen los vuelos hacia todo el mundo. O sea, si nosotros queremos ir a otro país, regularmente vamos a tener que hacer escala en Estados Unidos y luego ya viajamos hacia otro país. Entonces, sobre todo europeo, bueno, brincar el charco en pocas palabras. Entonces, si nosotros queremos hacer eso, entonces podemos cuestionar, oye, ¿por qué si entra gente de otros en aviones? Parece más una cuestión elitista y una cuestión que tampoco puede controlar es la migración irregular. O sea, la migración irregular no se puede controlar, porque si no la pueden controlar fuera de tiempos de pandemia, que me refiero a los migrantes que cruzan por el desierto, cruzan por el río, por donde puedan, pues obviamente no lo vas a poder controlar ni siquiera en pandemia. Entonces, en ese aspecto sí me pareció un doble discurso, igual como el que mencionaba ahorita, que por un lado la parte política de él y la parte real, ¿no? O sea, la parte es que Estados Unidos nunca estuvo cerrado al mundo, o sea, siempre estuvo recibiendo vuelos, siempre estuvo recibiendo personas, lo único que estaba cerrada era la frontera. Y en este cuestionamiento de si hay que echarle la culpa a Trump o no nada más, bueno, hay que recordar que Biden ya está en el poder de hace tiempo y la frontera sigue cerrada. Entonces, no nada más era una política de Trump, sino es una política que en general apoya a Estados Unidos con respecto a la frontera. Porque si no, Biden traía un tema totalmente distinto a Trump, una postura totalmente distinta, pero a la hora de la cuestión gubernamental vemos que se sigue manteniendo. Entonces, no, si inmediatamente cuando entrara Biden pudo haber abierto fronteras y no lo hizo. Entonces sigue con la misma postura. Es esta a veces doble discurso que creo que va más por el lado que tú decías de la cuestión económica. El lado de la cuestión económica donde realmente no hay trabajo, donde Estados Unidos siempre cuando hay una cuestión económica sufre muchísimo, a diferencia de países como México, Estados Unidos que tiene un mercado un poco más libre, por así decirlo. Cuando hay una crisis económica afecta mucho, o sea, hay mucha variación, gente que pasa de ser rica a ser pobre en cuestión de segundos, ¿no? O sea, mucha gente que tiene un ingreso alto pierde el trabajo y automáticamente cae en pobreza. Aquí en México esto es mucho más controlado, ¿no? Así como, tiene también una cuestión negativa, ¿no? Que así como no es tan fácil que de rico caigas a pobre, también no es fácil que de pobre subas a rico. Y en Estados Unidos existe más esta volatilidad. Y la cuestión de los migrantes sí iba por un discurso a veces incluso más de evitar esta afectación económica, esta afectación de que los migrantes que entraran, más allá de la transmisión del virus, porque le digo, si fuera la principal preocupación, pues todos los países hubieran cerrado de todas las formas habidas y por haber. No, que ahorita, por ejemplo, va cerrado hacia que no aceptan gente de la India, pero porque estamos viendo en las noticias el bombardeo de que es que en la India se están muriendo todo cierra la India. Pero hasta ahorita todavía, por ejemplo, ni siquiera sabemos, de hecho hoy pueden revisar ahí en las noticias, salió, no sé si hoy en estos días, que el IMSS ya había registrado casos de COVID antes que se hiciera el anuncio del primer caso de COVID en México. Entonces, ¿cuánto tiempo se ha difundido el COVID? ¿Cuánto tiempo tiene transmitiéndose el COVID? ¿Quién sabe? Y en este caso, pues lo único que estamos viendo es toma de decisiones donde el cierre de fronteras es
parecería más un asunto de corte político que un asunto de corte de salud, ¿no? De contención de la pandemia, porque sí, en ese aspecto, con referencia a lo que decía Dana, pues debimos haber frenado la globalización. O sea, debimos haber frenado la globalización donde nadie saliera y nada más estuviéramos en cuarentenados en nuestra casa, porque funcionaría de esa manera, ¿no? Imagínense, estamos 15 días o un mes todo el estado encerrado, pero luego llega una persona que nunca ha estado en cuarentena en otro país que hay más libertad, como lo que decía ahorita de Brasil, llega a Nuevo León y empieza otra vez el contagio. Entonces, técnicamente el cierre de fronteras ya estuvo cuestionado por muchas personas porque tendríamos que cerrar el mundo. O sea, no el país, no el estado, sino tendríamos que cerrar el mundo y aislarnos durante muchísimo tiempo para evitar que siga una transmisión. Entonces, aquí en este caso, y con esto concluyo, creo que el posicionamiento de Trump y de que siguió Biden, pues es una pequeña política que tampoco va a solucionar el mundo, y argumentar, y eso sí considero incorrecto, argumentar que el cierre de fronteras va a impedir la cuestión de los contagios, la frontera terrestre, ¿no? La frontera terrestre va a impedir los contagios, pues realmente es un absurdo cuando tenemos las fronteras aéreas abiertas, ¿no? La recepción de aviones abierta, entonces totalmente incorrecto y un mero discurso político. Okay. Y la tercera pregunta va pegada a esta, ya que pues tienen mucho que ver y ustedes ya lo mencionaron. Y la tercera pregunta es si fue egoísta esta opción por parte de Estados Unidos de decir nadie puede venir a Estados Unidos a trabajar porque mi país está en una situación económica muy devastada y pues nadie puede venir a trabajar. Solo estadounidenses pueden trabajar aquí y ya. ¿Esto para ustedes fue egoísta por parte de Estados Unidos o no lo fue? Bueno, se puede considerar egoísta, pero también sabemos que a veces ser egoísta no es malo, porque él estaba viendo por su gente, por sus compatriotas, los que pagan impuestos, pagan sus seguros, pagan todo eso, a gente inmigrante que sabemos que muchas veces no pagan nada de eso. Entonces él estaba protegiendo a sus habitantes, a sus nativos, o no sé cómo se diga, a sus residentes, y su fuente de empleo para ellos, ya que los demás se encarguen de sus propios asuntos. O sea, sí fue egoísta, pero a la vez ser egoísta no es tan malo cuando estás hablando de un país. Ok, muchas gracias. Yo opino que pues sí, fue egoísta porque pues nada más se enfocó como en su población y pues está bien de cierta manera, o sea, ¿qué es lo que hace un presidente? Se enfoca nada más en su población, o sea, porque va a estar viendo por alguien más, vaya, o sea, nada más los residentes. Entonces, fue egoísta, pero fue bueno porque pues evitó o vaya, como, sí, evitó que alguien más entrara, que alguien más que pues no se cuida o no está en cuarentena, así como algunos de allá. Y opino que estuvo bien, pero sí fue un poquito egoísta, pero bueno, de cierta manera. Ok, gracias. Sí, voy a ser breve porque ya nos salió el anuncio de que se acaba ya la sesión. Creo que fue correcto en el sentido de que los propios migrantes se dieron cuenta de que no iba a haber trabajo. Estados Unidos, más que ver la cuestión propiamente egoísta, Estados Unidos nunca ha eliminado al 100% la migración irregular ni la migración legal, pero en este caso sí, cuando la economía de Estados Unidos colapsa, la cuestión de producción, pues el migrante carece de un sentido. Entonces, si hay migrantes, tiene que haber trabajo, y Estados Unidos en ese aspecto se los hizo saber, y los migrantes con el tiempo lo fueron aprendiendo. Yo que trabajo con migrantes también me di cuenta en eso. Muchos migrantes se quedaron mientras en México o no viajaron hacia Estados Unidos porque supieron que no hay trabajo. Entonces un migrante busca trabajo, como tú también decías ahorita, ganar los dólares. Entonces si no hay trabajo, entonces ¿a qué voy? Justamente entonces la pandemia sí coincidió y fue hasta cierto punto bien que se
se buscara la protección nacional. No me expando mucho porque sé el tiempo, pero de todos los países tienen esa política. México también, para aceptar a un trabajador migrante regular, ocupa que no esté esa fuerza laboral en México. Todos los países tienen esa política, son nacionalistas en ese aspecto. Pero sí, creo que fue combinado y el gobierno pues buscó eliminar esas posibles cuestiones de violencia o de vulnerabilidad que puedan tener los migrantes al no encontrar trabajo. Y eso iba a ser un problema social mucho más grande. Ok, muchas gracias. Pues como lo acaba de decir, el tiempo se nos acaba. Y bueno, ya por último, pues cada quien piensa a su forma, cada quien tiene respuestas diferentes. Y pues en algunas ocasiones nuestras respuestas iban a ser compartidas, pero en otras ocasiones no. El fin de esta entrevista era para esto, saber opiniones de distintas partes, como una persona que tiene una carrera y pues trabaja de ella, una ama de casa y un estudiante con un empleo. Y pues bueno, agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho pues que me hayan compartido esta reunión. Y bueno, ya para terminar, como les digo, cada quien piensa diferente, no se tome nada personal. Y esto es todo. Muchas gracias por escucharnos y por ver este video. ¿Alguien quiere decir algo para despedirse? Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación y por aquí participar en esta dinámica. Siempre es muy enriquecedor. Pues igual, gracias por la invitación y mucho éxito en tu trabajo, en tu tarea. Igual, muchas gracias y gracias, profe, porque si usted no lo hubiéramos podido hacer, andábamos buscando por todos lados. Así que gracias y pues espero estuvo bien tu trabajo. Ok, muchas gracias y nuevamente, pues, fueron media hora muy, muy valiosas, así que pues, muchas gracias por su tiempo y aquí dejamos esta grabación. Gracias.